Usted ha escuchado el refrán de soldado brindado muere reventado. Yo sé que usted lo ha escuchado, ¿verdad? Bien. La patria nicaragüense, tan cercana a la patria cubana en los últimos tiempos, debido a que ambas naciones están gobernadas por dictaduras muy afines. De hecho, y eso lo saben ustedes perfectamente, la apertura y la eliminación de cualquier solicitud de visado, de documentación para los cubanos por parte de Nicaragua fue un acuerdo con la dictadura de Díaz-Canel para aliviar y para que Nicaragua sirviera como un puente, una conexión directa entre Cuba y Estados Unidos, ¿verdad? Bien. La Cancillería y las embajadas, prácticamente he visto comunicados de varias embajadas de Nicaragua en diversas partes del mundo, no solamente en La Habana, que habría sido lo lógico. Durante esta semana han tenido una conmemoración muy activa de varias fechas importantes, en el caso cubano. El 19 de mayo, la caída de nuestro apóstol, José Martí, pues la Cancillería directamente nicaragüense publicó un comunicado conmemorando los 130 años, el 130 aniversario de la muerte de ese gran hombre que fue nuestro José Martí, a pesar de que, y esto lo digo más bien como un matiz, como una curiosidad histórica, hay una especie de polémica ancestral que más bien vendría a ser literaria entre dos de los nombres más grandes de Hispanoamérica y por supuesto de los dos países en pugna, de Nicaragua y de Cuba. ¿Por qué? Por la polémica en torno al modernismo literario. Si usted busca ahora mismo en Google quién es el padre del modernismo literario, siempre le va a salir, o casi siempre le va a salir, Rubén Darío, gran poeta nicaragüense. Sin embargo, los primeros versos modernistas son considerados, o bajo esa categoría, son considerados los de José Martí. El propio Rubén Darío reconoce como un precursor al propio José Martí. Sin embargo, la trascendencia, el alcance, el impacto en la poesía, en el modernismo, se le atribuye a Rubén Darío. Pero bueno, hay como una especie de desacuerdo en ese sentido, ¿no? Conozco algunos nicaragüenses que hablan un poquito subiditos de tono, lo cual a mí me parece una tontería, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, esto es como una, más bien a modo de curiosidad. Se conmemoró, la Cancillería nicaragüense hizo esto con José Martí, y el día siguiente, o sea, ayer, el aniversario 123 de que fíjate que lo tengo que decir, tengo en la cabeza, ¿no? Lo que ha ocurrido me parece insólito, ¿no? Usted sabe, el nacimiento de la joven república cubana, aquel 20 de mayo de 1902 en que ya se habían bajado las banderas estadounidenses temporales que se encontraban en Cuba. Por supuesto, ya se habían marchado las tropas españolas también y acababa de nacer la República. El 20 de mayo, y les voy a poner un material de eso, sobre eso después de esto, es una fecha tan significativa para la verdadera historia de Cuba y para el exilio cubano y para aquellos que creemos en una Cuba mejor para el futuro, como una fecha detestada, vilipendiada, intencionalmente olvidada por parte de la Revolución cubana y la historia y la historiografía revolucionaria castrista, ¿verdad? Pues bien, que no sé un carajo de historia, que no sé un carajo de qué significa nada, pero yo quiero ser el soldado brindado, aunque muera reventado. Allá van presidente y copresidenta. O sea, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y han enviado una carta formal de felicitación firmada por ambos, con destinatario Díaz-Canel en honorable conmemoración del 123 aniversario de la independencia de Cuba y del nacimiento de la joven república. Que usted no me cree, mire para acá. Vamos a leerle esto. Esto es genial, ¿verdad? Este es el tipo de gazapo que tú dices, esto no hay forma de que esta gente se libren de esto de por vida. Mira, Canal 6 Nicaragua, gobierno de Nicaragua presidido por el copresidente. Mira, es que son copresidentes los dos. Yo pensé que era presidente y copresidente. No. Los dos son copresidentes. Mira qué interesante.
presidido por el copresidente, comandante Daniel Ortega, y la copresidenta, compañera Rosario Murillo, felicitan al gobierno y pueblo cubano al conmemorarse el 123 aniversario de la independencia de la República de Cuba este próximo 20 de mayo. Vamos a leer el comunicado, pues no puede ser de otra forma, ¿verdad? Managua, 19 de mayo del 25, compañero Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Querido hermano, comienzan diciendo, en nombre del pueblo y gobierno de reconciliación y unidad nacional de la República de Nicaragua, que se queda uno sin aliento leyendo el largo, lo extenso del nombrecillo, ¿no? A ver, en nombre del pueblo y gobierno de reconciliación y unidad nacional de la República de Nicaragua y en nuestro propio nombre, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones. No son unas felicitaciones cualquiera, son las más sinceras. Después no me vengas a decir, oye, no debiste felicitar, que usted sentía eso, ¿no? A usted, a su digno gobierno y al valiente y hermano pueblo cubano. En caso de que lo estuviera leyendo Daniel Ortega, sería más o menos así. En nombre del pueblo y del gobierno de reconciliación y unidad, porque usted sabe que él habla borracho siempre. Siempre está, tú sabes, bajo el humo permanentemente. Más sinceras felicitaciones a usted, a su digno gobierno y al valiente y hermano pueblo cubano, al conmemorarse el 123 aniversario de la independencia de la República de Cuba este próximo 20 de mayo. En esta fecha tan significativa, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo los lazos históricos de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a nuestras naciones, guiados por los ideales de justicia, soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos. Desde nuestra Nicaragua, siempre bendita y siempre libre, reciba el más fraternal saludo y el ¡ay, mi madre! ¡Ay, qué metedura de pata! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Rosario! Reciba el más fraternal saludo y el profundo aprecio del pueblo nicaragüense, con los mejores deseos de paz, bienestar y prosperidad para el querido pueblo cubano. Ahí está firmado por copresidente Daniel Ortega Saavedra, copresidenta Rosario Murillo. Y ahí tú dices, ¿y cómo se repara este entuerto? Nadie sabe. Fíjate que no se sabe si ha habido una contestación oficial por parte de la Cancillería o del gobierno de Canel, o si alguien los llamó y les dijo, hola muchachos, ¿cómo les va en el hogar, las tareas hogareñas? Porque son copresidente y copresidenta y todos los días están ahí, ¿verdad? En la casa y que se levantan y todo muy bien. Bueno, no sé cómo explicarles. No solo esta fecha no es importante para nosotros, sino que tratamos de que no exista. ¿Quién les asesoró? El que les asesoró es un pitiyanqui, coño. ¿Cómo van a hacerles eso? Mira para acá. Para colmo, entonces, como una forma de vindicación, no la vindicación de Cuba, de José Martí, sino miren esto. Miren esto. Yo quiero mostrarles aquí entonces la publicación que ha hecho Bruno condenando enérgicamente, no esta carta, sino que algunos, usted se acuerda que yo ayer lo dije de entrada, ¿no? Que en efecto era una fecha importante para nosotros y para muchos otros. Bueno, él condena eso. Y él explica lo siguiente, pero además me imagino que esto sea también una explicación para Rosario y para Daniel, ¿verdad? Dice Bruno, para borrar la historia, anticubanos en Estados Unidos pretenden resignificar el 20 de mayo. Fecha marca nacimiento, coño, pero habla como gran jefe indio. Yo sé que Twitter o X tiene límites, pero usted puede elaborar mejor, no, que el gran jefe indio, yo querer perro sentado. Dice, fecha marca nacimiento de una república mutilada por enmienda Platt. La reivindicación de nuestros mambises llegó en 1959, después que mucha sangre buena forjó camino de verdadera, ¿te das cuenta? Habla como gran jefe indio. Forjó camino, no coger mejor camino que vereda, sol, estar muy caliente. Después de que mucha sangre buena forjó camino de verdadera independencia. Entonces, Bruno sale publicando esto y aparecen estos dos, que tú no puedes dejar la república en manos de estos dos socotrocos. Mira que se los han dicho. Mira que les han explicado a Daniel y le han explicado a Rosario, eso no se hace. Ah, no, pues allá van ellos a mostrar su más sincero cariño y agradecimiento y compromiso y su celebración más, pero febril. ¿Cómo es que dice por aquí? Déjame volver a leer este fragmentico. Espera, que esto no puede quedar así como así con un cuero por arribita, ¿eh? No. Tiene que ser en detalle.
Esto te dice que al conmemorar, bueno, expresar nuestras más sinceras felicitaciones. No son unas felicitaciones por arribita, ¿eh? Así que bueno, yo felicito a los asesores de Daniel y de Rosario que les deslizaron esta hostia envenenada y les dijeron, abra la boquita, mi buen comandante. Felicite ahora mismo a Canel, que para ellos, óyeme, rapidito ahí, manda la carta, que para ellos es muy importante esta fecha. Directico, directico al corazón. Vamos a explicar, porque yo sé que algunos ni siquiera entienden esto, A ver, que la historia de Cuba ha sido tergiversada, manipulada, mutilada, pervertida, eso lo sabemos a la perfección. Al extremo, al nivel de que un porciento colosalmente grande de la población cubana se ha desinteresado de la historia de Cuba. Señores, todo crea rechazo. Absolutamente todo. Si usted, en lugar de incentivar la lectura de sus hijos, ¿verdad? Y que los niños cojan libros y, mira, primero coloreen y después vean historietas y después lean. Si usted los castiga utilizando los libros, usted va a lograr el efecto contrario. Yo en muchas ocasiones que quiero quitarle a Adrián, sobre todo, que si la computadora, que si Netflix y qué sé yo, sé que tengo que manejar eso con cuidado. En el momento en que usted hace el libro o cualquier otra actividad a modo de castigo o a modo obligatorio, lo que usted genera es rechazo. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, ¿verdad? Pues no queremos lograr eso, al menos yo. Justamente lo contrario. Es lo mismo que ha pasado en Cuba. Mira, con la figura de José Martí, con la historia de Cuba gloriosa, hermosa de nuestros mambises, que te la han convertido en un trapo manipulable y que la han enlazado de tal forma con la desgracia que se vive hoy, que lo que han logrado es que mucha gente sienta rechazo. Y contra eso tenemos que luchar. Porque no, los gloriosos mambises, el Antonio Maceo, nuestro, mírame, desde Máximo Gómez hasta Flor Crombet, hasta todos los nombres grandes, ¿verdad? Guillermo Moncada, todos esos nombres, por supuesto, José Martín y hablar, Ignacio Agramonte, esa gente no tuvo nada que ver con esta desgracia de hoy. Que estos desgraciados quieran enlazar el nombre y quieran decir que José Martí es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada y todas esas babosadas, eso es pura tergiversación. Tenemos que aprender a amar nuestros códigos, aprender a amar nuestra identidad. Esto tendremos que reescribirlo y rehacerlo en el futuro, Ahora bien, para explicar por qué le tiene tanto odio la dictadura cubana al 20 de mayo, les voy a poner este pequeño material que lo explica muy acertadamente. Creo que este es un catedrático, profesor de historia, creo que Universidad de la Florida o FIU, ahora mismo no sé cuál específicamente de las universidades de acá. Vamos a mirar, pero bueno, es un catedrático que en efecto, si es FIU, Florida International University, miren la explicación que da precisamente sobre la importancia del 20 de mayo y por qué el castrismo ha querido borrarla, ¿ok? En Cuba, históricamente, a diferencia de muchos otros países que tienen una fecha de independencia que celebran, sí, en efecto, universidad, sí, esto es FIU, Universidad Internacional de la Florida. Cuba habían tres. Una era el Grito de Yara, que se celebraba el 10 de octubre. La segunda era el Grito de Baile, que se celebraba el 24 de febrero. Y la tercera, que es el tema de lo que voy a hablar hoy, era el 20 de mayo, que se celebraba la instauración de la República de Cuba. O sea, dice el hedonista encabronado. Me he pasado la vida entera en esto, brother. Tú le puedes preguntar a la gente que está aquí. En este chat hay gente que compartió escuela conmigo. Ya te dirán. Vaya, para no tener que decirlo yo. Me dice, macho, tú debes haber sido un jodedor de talla olímpica en tus teens youth, pero has cambiado. Lo único que he cambiado es que ya no soy un teen. En efecto, esa ha sido la historia de mi vida, hermano. Esa ha sido mi existencia. Orgulloso de esa característica. ¿Para qué decirte otra cosa? Vamos a ver por aquí. Miren. O sea, después de las guerras de independencia que terminan en 1898, los españoles salen de Cuba y hay un proceso de organización del territorio nacional cubano para que tuviera todas las condiciones para que fuera una república independiente y soberana. Ese proceso se culmina el 20 de mayo de 1902, fecha en la cual las tropas estadounidenses se van de Cuba, que habían estado ahí después de la guerra contra España, se van de Cuba, bajan la bandera, ceremonialmente bajan la bandera estadounidense de los edificios públicos y por primera vez, ya de carácter oficial, se iza la bandera cubana. Fue un día
de celebración del pueblo cubano. Al fin. Esto es importante, retengan eso. El 20 de mayo de ese 1902 fue un día de celebración. Fue un día hermoso, fue un día de reunificación. Llevábamos décadas de guerra, de enfrentamiento, ¿verdad? De preparativo, de tregua fecunda, de guerra del 68, del 95, de muertos, de quema de mi ciudad natal, o sea, de dolor. Entonces, culminado todo este proceso, que ya se hayan marchado los españoles, que los americanos bajen sus banderas y les digan a los cubanos, aquí tienen su república, era un día de gloria y de verdad y de esperanza en Cuba. Eso es muy importante porque la historiografía castrista te quiere presentar y te quiere decir que todo precedente al 59 fue oscuro, fue gris, fue triste, fue desolado, fue desolador, ¿verdad? Marquen eso. Habían logrado la independencia plena, al fin Cuba era república, se unía a las repúblicas de Latinoamérica y como Día de Independencia todos los años, desde 1902 hasta ya entrada la dictadura castrista en 1959, 60 por ahí, se celebraba el 20 de mayo. En Cuba no se celebra, no se conoce, pero en el exilio el 20 de mayo sigue con gran vigencia entre los cubanos exiliados. El 20 de mayo ha servido durante todos estos años como fecha de celebración. Yo siempre les voy a decir, porque la tergiversación y porque la alteración de la realidad no ayuda a nadie, o por lo menos a nadie honesto, siempre ayuda a los dictadores y a los que quieren aprovecharse de ello, ¿verdad? Decir que lo que vino después de 1902 en Cuba fue coser y cantar y fue una república gloriosa y que fuera un modelo ejemplar de lo que era una joven república es mentir. Que alguien me venga a mí a decir que Gerardo Machado, que alguien me venga a decir a mí que Carlos Prío Socarrás, que alguien me venga a decir que todos los periodos y todas las transiciones y todas las transformaciones que estaban teniendo lugar en Cuba o los gobiernos que se sucedieron en la época fueron representativos de lo mejor que podríamos haber logrado, yo le voy a decir, eso no es real, ¿no? Podemos citar grandes logros y grandes avances, sí. Y también tenemos que decir, como tantas veces le digo, que hubo mucha imperfección, que hubo mucha corrupción. Esa fue la palabra, yo creo que la más grande de todas. Cuando te vienen a hablar de la dictadura de Machado o de la dictadura de Batista y te vienen a hablar de violaciones de derechos civiles y demás, que son completamente ciertos, eso es indudable. Todo eso sabemos perfectamente que palidece de insignificancia en comparación con lo que vino después, ¿verdad? Pero una cosa no quita la otra. Que hubo sobre todas las cosas mucha corrupción, corruptela, botellas, ¿verdad? Que hubo favoritismo, que hubo podredumbre, eso es real. Dicho esto, en un Estado de Derecho y en una república democrática donde nadie se adueñe del poder permanentemente, usted siempre va a tener la posibilidad de sacarlos del poder. Por eso al menos yo, a mí que nadie me venga para adorar a golpistas estilo Fulgencio Batista. No. Usted me viene a hablar de su periodo presidencial democrático, elegido, ¿sabe? Democráticamente, muy bien. Golpe de Estado, lo único que significa es inestabilidad, apropiarse del poder y generar un malestar social que da o que genera el caldo de cultivo para lo que viene después. Que nadie me venga a mí aquí a hacerle una apología a Fulgencio Batista, que nunca lo va a encontrar en mí. Dicho todo esto, toda esta panorámica, hay que ser bien claros. Que había la ilusión de que podíamos controlar y de que podíamos reconducir el rumbo, totalmente. Plenamente. Yo le decía ayer a un amigo que me estaba hablando por otra cosa, yo le decía, mira, los artistas, los creadores, los músicos, los pintores, a diferencia de los deportistas que tienen una carrera útil muy, muy breve, porque ya un deportista, a ver, un futbolista a los 40 años es un anciano. Eso es lo que tiene ahora mismo Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Eso es lo que está a punto de tener Messi también. 40 años, ya son viejos, literalmente, dentro del deporte. Ya la carrera de ellos ya murió, ¿verdad? Ya están tirando los últimos cartuchazos. Pero un pintor o un cantante de 40 años no es nada, ¿no? Es un niño. Puede seguir cantando durante muchísimos años más. Díganselo a Mick Jagger a ver qué les cuenta sobre eso, ¿no?
¿Por qué les digo eso? Porque los artistas y los creadores siempre creen que van a poder reconducir su vida. Si han sacado malos discos o si han hecho pinturas mediocres, si han tenido un periodo muy malo, te dicen, yo voy a poder reconducir esto, yo voy a poder volver a mi esencia. Es lo mismo con una república corrupta, pero donde los presupuestos democráticos se mantienen, se sostienen, donde nadie aparece y se roba todo el control permanentemente. Ahora sí estamos jodidos. Después que en el 59 apareció un rufián, impuso un único partido, una única visión, asesinó a todos los que se le oponían, porque hay la desaparición de Camilo, ¿verdad? Ay, sí, el encarcelamiento de Ubermato, el encarcelamiento de todos, de Carlos Franchi, de absolutamente todos los que se le oponían, o la desaparición directamente, el asesinato directamente, ¿verdad? Usted va a poder reconducirlo, usted va a poder mejorarlo todo, pero indudablemente 20 de mayo de 1902 fue una luz de ahí en adelante para muchos cubanos. Y yo no quiero, como dictadura, que existan otras fechas que compitan con las mías. Un poco agridulce, pero... Muchas gracias a Matojo, que veo que ha regalado una membresía. Se la regaló en este caso aleatoriamente a Yacín Mirabal Verano. Muchas gracias a Matojo y felicidades a Yacín. Más bien de conmemoración de aquella república, de anhelo de la república que queremos para el futuro, de recordar las raíces, las tradiciones, los familiares que nos han dejado y también el legado que nos han dejado. Hoy en día, por desgracia, en Cuba, muchos desconocen lo que es el 20 de mayo. Ellos se han encargado de eso. Se celebran otras fechas como el 1 de enero, como el 26 de julio, que ya tienen que ver más con la revolución, pero el 20 de mayo ha sido obviado a propósito por el castrismo, porque el castrismo ha querido borrar esa historia de la Cuba republicana. El propósito de borrar una fecha como el 20 de mayo y todos los símbolos alegóricos al 20 de mayo, podemos pensar en la estatua a Tomás Estrada Palma, de la cual solo quedan los zapatos, etcétera, es recrear la historia a imagen y semejanza del nuevo régimen. En este caso, a imagen y semejanza de Fidel Castro, del castrismo, del castrocomunismo. Por eso, no solo eliminar las fechas del calendario histórico, sino también eliminar cualquier mención en la historiografía cubana. Piense algo, que yo creo que es el resumen de todo esto. ¿Por qué la iglesia, en particular, en el caso cubano, la iglesia católica, sobre todas las cosas, pero las iglesias en sentido general, por qué la revolución cubana se enemistó tan rápido con las religiones, con las iglesias? ¿Por qué? Porque toda congregación que sume, ¿verdad?, masa, que sume seres humanos, que le profesen alguna forma de devoción a cualquier cosa que no sea el líder político, el dictador que tiene el país en ese momento, eso es peligroso. Eso es una forma de decirle a las personas, usted puede adorar a algo más o a alguien más que no sea al tirano. Y cuando usted le graba en la cabeza a las personas la idea de pluralidad, ese es el primer paso para disentir. Entonces, en una dictadura que se respete, no, aquí no se adora nada que no sea a mí, que no sea el dictador o que no sea mi historia. Fíjese que en gran parte de las dictaduras de este mundo y la norcoreana y el imperio que han creado los Kim en ese país, han dotado a sus nacimientos, tanto de Kim Il-sung, a Kim Jong-il y ahora a Kim Jong-un, a todos estos Kim, los han dotado de historias semidivinas. Que si bajó de aquella montaña, que si un corcel blanco, que si, o sea, todo tiene una connotación semidivina, porque yo quiero que tú me idolatres como si yo fuera una variante de Zeus, ¿verdad? Esto está bien pensado, señores, eso se aplica, eso funciona siempre. Entonces, 20 de mayo, no, yo tengo que reescribir la historia y yo tengo que contarte que todo lo que existió antes del 59 fue malo. Si yo dejo un margen, dejo apenas una endija, dejo una costura para que la manipulación mediática, con toda intención estoy introduciendo esos términos, se cuele por ahí, eso es peligro. Eso significa que tú puedes concebir, óyeme, entonces yo puedo analizar qué había de bueno y qué había de malo antes que llegaran ustedes y comparar. Eso es peligroso para una dictadura. Eso no se debe hacer nunca, no se debe permitir nunca. Y ellos han sido muy eficaces en eso, ¿eh? Así que bueno, resumiendo todo esto, el copresidente Daniel y la copresidenta Rosario Murillo han metido una pata monumental.